viendo la pantalla? Sí, ¿están viendo la pantalla? Sí, sí, sí. Sí, bueno, gracias. Qué bueno. Ahorita para WhatsApp. Sí, ya cancelé todo. Bueno, seguimos entonces con la sinergia espiritual paradójica, aunque es un título que no, no es para hacerme el importante ni ponerle un poco de onda así complicada la cosa, pero son palabras que si nosotros queremos acercarnos a Dios, tienen un significado y a veces está bueno poder profundizar en algunas palabras y en algún significado que vaya más allá de Juan 3:16, sino que podamos ir un poquito más profundo en lo que Dios dice. Pudimos ver lo que era la sinergia espiritual paradójica a través de la transformación, que la transformación tiene que ver con la naturaleza, con el huevo, la oruga, la crisálida, la mariposa. Esa es la imagen de la naturaleza, el libro escrito por Dios. La naturaleza, recordemos que Él es todo lo que conocemos por naturaleza, lo creó Él. Entonces, si Él lo creó, es un libro al que tenemos que tener en cuenta también. Después vimos la naturaleza paradójica y transformadora en Jacob, que terminó siendo Israel. Lo vimos en Betel, lo vimos en Peniel, cara a cara con Dios, de un tranza, de un manipulador, todo lo que ustedes quieran poner, Dios los puso en el que pelea con Dios, el que pelea con Dios. Y ese nombre le ha dado el parámetro para todo lo que es el pueblo de Israel. Es el primer personaje ya con el nombre de Israel. Después sería todo un pueblo que hasta el día de hoy es un pueblo que pelea con Dios. Más allá de todas las cosas que tienen, obviamente, políticas y de guerra equivocadas, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Y vimos que la sinergia tiene que ver con que somos 100% dependientes de Dios y 100% responsables. Y esa es la paradoja que a veces nos cuesta incorporar. Dependo 100% de Dios, de que los resultados se den, de que el fruto aparezca, de que el edificio se termine, de que la gente se convierta. Dependo 100% de Él. Pero también soy 100% responsable de compartir la palabra, de edificar a la gente. Todo tiene que ver con una disposición de nosotros y entonces esa paradoja a veces cruza límites que son impensados, ¿no? Que a veces entendemos que somos nosotros, a veces. Ese es en el peor de los casos, ¿no? Yo oré, yo edifiqué, yo planté, yo hice, yo. Eh, Sabemos que hay una intención de parte nuestra, pero el resultado siempre depende de Dios. Hoy vamos a ver la última parte, vamos a ver esta sinergia espiritual paradójica y vamos a ver tres elementos. Para no hacerlo muy largo, estos tres elementos los iba a dar en estudios separados, pero los condensé hoy, así que capaz que hoy tengamos mucho contenido, pero confío en que tengo gente inteligente y despierta a esta hora de la mañana que va a entender todo. Es por fe que lo digo, no es por vista. Entendiendo la sinergia paradójica en Pablo. Pablo es un testimonio vivo de lo que es la sinergia paradójica, entre la gracia de Dios, el esfuerzo humano. Él siempre enfatizó la soberanía de Dios en la salvación, en la transformación del creyente. Lo enseñó también, ¿sí? Pero en su conversión, ahí vemos el principio de esta. Pablo estaba buscando de Dios, estaba buscando de Jesús, para nada. Pablo no estaba buscando, fue de Dios el que tomó la iniciativa. Jesús lo confronta camino a Damasco y Pablo se rindió a este Cristo y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí vemos la respuesta
a el primer encuentro cara a cara con el Señor de Pablo. Entonces ahí tenemos, cuando él cuenta de este evento como testimonio, dice, no me resistí a la visión celestial. Ahí vemos la parte de Pablo, la parte de Dios fue aparecerse a Pablo y la parte de Pablo fue no resistirse. Ahí vemos un trabajo conjunto, si se quiere. Suena difícil decir que podemos trabajar conjuntamente con Dios. Después Pablo dirá también que somos colaboradores, pero tenemos que entender ese mover de Dios en nosotros. La gracia y el esfuerzo en armonía con Pablo. Pero la gracia de Dios, soy lo que soy, dice. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Ellos son los apóstoles fraudulentos que andan ahí haciendo ruido, pero que no hacen nada. Y que dicen que Pablo no es apóstol de Dios. Entonces él dice, pero yo he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y a veces parecería que cuando lo dice es una falsa humildad, parece que, pero es la realidad. Es poder entender que con Dios somos eso, esa sinergia 100% dependientes, 100% responsables. ¿Contra el pecado? ¿Luchó Pablo contra el pecado? Sí, cualquiera que lee Romanos 6, 7 y 8 se va a dar cuenta la posición que tenía Pablo en cuanto al pecado. Y es la posición que mayormente tiene la iglesia y que tenemos todos nosotros. Muchos viven en Romanos 6, otros por periodos de tiempo andamos en Romanos 7 y otros periodos de tiempo en Romanos 8. Lo ideal sería vivir en Romanos 8. Pero en Romanos 7, Pablo dice, esta es la lucha que tengo. Él se sentía que él a veces hacía cosas que no quería hacer y las cosas que quería hacer no las hacía. Y entonces está esa lucha, ¿no? Y termina diciendo en Romanos que, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne, andaremos en esa vida que Cristo compró para nosotros. ¿Vieron ahí solapadamente la sinergia? Por el Espíritu hacéis morir. Y el Espíritu está en mayúscula. O sea, si por el Espíritu Santo, que es el que nos va transformando, Volumen. hacemos morir las obras de la carne, Micrófono, corta. No. viviremos. ¿Sí? Vida de sufrimiento. ¿Sufrió Pablo? Sí, que sufrió. Pablo enfrentó persecución, hambre, azotes, prisiones. Corten. Que no le explicaron a Pablo que este es el evangelio de la prosperidad, que este es el evangelio de la alfombra roja, que este es el evangelio en el que a nosotros no nos puede pasar nada porque tenemos un Dios grande y que si por fe nosotros, parece que no le explicaron ese evangelio y le fue bastante mal. Hambres, azotes, prisiones. Una persona o varias personas, conocidas como el aguijón de la carne, ya lo estudiamos esto, que el aguijón en la carne de Pablo son personas que lo están persiguiendo, que los abofetean, que iglesia que plantaba, venían estas personas atrás predicando otro evangelio, y le pidió a Dios que se lo quitara. Sacame este problema, este aguijón en la carne. Siempre que aparece la palabra aguijón en la carne en la Biblia, son pueblos, son personas, o sea que tenemos que limitarnos a lo que la Escritura llama aguijón en la carne y no lo que nuestra imaginación piensa que es. Entonces, cuando él le pide, hasta 3 veces le pidió que le quitara esto, Dios le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay otra sinergia. Mi poder va a actuar en vos cuando vos reconoces tu debilidad.
Entonces hay una parte de nosotros, para que ese poder actúe, reconocernos débiles, insuficientes para cualquier tarea, porque apartados de él nada podemos hacer. Entonces ahí viene esta sinergia que nosotros tenemos que entender. Ojalá podamos concluir, como dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La perseverancia en su carrera espiritual. ¿Perseveró Pablo? Sí. Pablo lo comparó a la vida de creyente con una carrera que requiere disciplina y resistencia. Él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, que es dentro de Cristo Jesús. Ese es el supremo llamamiento. Cuando hablamos de llamamiento, creo que lo repito muchas veces, pero Pablo le pone supremo llamamiento, o sea que no hay un llamamiento superior. Cuando uno pregunta cuál es tu llamamiento, automáticamente el creyente que dice, soy apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, director de alabanza, director de esto, piensan que el llamamiento es ese. Bueno, sí es un llamamiento, o es un don, o es un servicio al cuerpo, pero el supremo llamamiento es estar dentro de Cristo, funcionar con Cristo. Y a eso es lo que Pablo dice, prosigo a esa meta. Prosigo a esa meta. Que al final de su vida dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la palabra que Cristo me ha dado, o he guardado la fe. Y por último, entonces, él dice, ocúpense, lo que vimos en la clase pasada, si no pueden ir a ver el video, que está un poquito más detallado. Pero ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Una ocupación para sacar todos los beneficios de la salvación, no para alcanzar la salvación. Entonces, ¿cómo entendemos la sinergia espiritual paradójica con Pablo? La entendemos que Dios obró en él poderosamente, aunque él se esforzó, pero Dios obró en él. Dependió del Espíritu Santo, disciplinó su cuerpo, disciplinó su carácter, reconoció su debilidad, experimentó también el poder de Dios, recibió el llamado y trabajó constantemente para poder alcanzar esa meta, que era el estar en Cristo Jesús. Pablo en algún momento va a decir, y aquel día, o sea, el último suspiro que tengamos, su deseo era que ese día lo encontrara en Cristo, dentro de Cristo, dentro de ese llamamiento, ese supremo llamamiento, esa sinergia, ese estar con Cristo, no estar haciendo algo, sino estar en Cristo, con los pensamientos, con el corazón, en Cristo. Lo segundo que vamos a ver, si entendemos ya la sinergia paradójica en Pablo, vamos a entender los tiempos de la transformación, los tiempos de la salvación, que casi son sinónimos. ¿Cómo vamos a entender los tiempos? Bueno, tiempo presente, pasado y futuro. ¿Cómo obra la salvación o la transformación en el creyente? Bueno, hay tres tiempos. Alguien le preguntó a un gran maestro de la palabra, le dijo, ¿usted es salvo? Y la respuesta fue, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo me lo estás preguntando? ¿Tiempo pasado, tiempo presente o tiempo futuro? Bueno, no sé, le dijo la persona, porque en tiempo pasado, obviamente, fui salvo en Cristo Jesús y creí. Tiempo presente, lo voy manejando. Y el futuro va a depender de este constante presente de estar en Cristo. Me pareció una buena respuesta. Entonces vamos a ver cómo aparecen estos tres tiempos a veces solapadamente o a veces nosotros con la negligencia de leer rápidamente versículos o pasajes y no estar apercibidos de que habla en tres tiempos. Por ejemplo, Hebreos capítulo 9, versículo 24 dice, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho de mano. O sea,
simple copia del verdadero, sino en el cielo mismo. Ya Cristo glorificado entró en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora ante la presencia de Dios por nosotros. Ese ahora es un tiempo que está en presente. Ahora, era para los creyentes a los que iba destinada la carta a los hebreos, pero también es ahora, ahora para nosotros. Entonces, un tiempo presente, esa santificación progresiva o transformación, como me gusta decirlo a mí, es ahora. Y mañana va a ser ahora. Y pasado mañana va a ser ahora cuando lo estemos viviendo ese ahora. Entonces, Cristo está sentado en el trono para que eso ocurra. Hebreos 9:26, fíjense que no está en orden pasado, presente y futuro. Primero habló del presente, el escritor, y ahora va a hablar del pasado. De lo contrario, hubiera necesitado sufrir muchas veces, hablando del sacrificio de Cristo, desde la fundación del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, en el tiempo perfecto de Dios, se ha manifestado. ¿Qué quiere decir? Que se ha hecho visible a los sentidos. Ese Dios que estaba en el cielo, que estaba inalcanzable, tomó forma humana, se despojó del ser igual a Dios como cosa que aferrarse, caminó en la tierra y se hizo visible. Los discípulos pueden decir, lo vimos, lo tocamos, podemos dar testimonio, para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces acá tenemos el tiempo en que ya vimos el presente y este que es el pasado, la justificación. O sea, son términos teológicos, pero en la salvación nosotros fuimos justificados una vez para siempre. Ya estamos libres, no condenados. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El juicio ya se obró en la cruz. Creíste en Cristo, ese juicio, listo, ya está. Justificación es una sola vez. En cambio, la santificación o la transformación del carácter de la persona va a ser un constante y eso es el presente. Y ahora vamos a ver el futuro. Hebreos 27:28 dice, ¿y por cuánto está establecido que los hombres mueran una sola vez? Las mujeres también, por las dudas, que no los agarren sorprendidas. ¿Por cuánto está establecido que los hombres o la humanidad muera una sola vez y después de esto venga el juicio? Así también Cristo, habiendo sido ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez, para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez para salvación. Pero no me dijiste que ya era salvo. ¿Cómo es que va a aparecer para salvación? Aparecerá por segunda vez para salvación sin referencia al pecado a los que ansiosamente lo esperan. Entonces esta es la hora futura, la glorificación de este cuerpo, la carne y la sangre, no va a heredar el reino de los cielos, sino que tienen que ser transformados para que puedan cumplir con los estándares de lo que es el cielo. Vamos a tener un cuerpo glorificado y eso va a ser en la segunda venida del Señor. Se va a cumplir la salvación. ¿Somos salvos? Sí, pero todavía no somos salvos completamente, porque si estás caminando en la tierra todavía no. Segunda de Timoteo 1:9 dice, ¿quién nos salvó? Pero Filipenses 2:12 dice, trabajar en vuestra salvación con temor y temblor. Y Romanos 13:11 dice, ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿Ven los tres tiempos? Pasado, presente y futuro. El futuro está un poquito ahí, ahora está más cerca de nuestra salvación. Está más cerca que cuando, porque va a haber una salvación completa, absoluta, ya sin ningún tipo de restricciones. Y por último vamos a ver un pasaje más. La idea es que nosotros podamos, cuando leemos la palabra, podamos identificar estos tres tiempos de la transformación o de la salvación. Pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó. No por acciones justas que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
nos lavó quitando nuestros pecados. Esto es pasado, porque está escribiendo Pablo a Tito, ¿no? Está contando algo que pasó. Y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, nos salvó, nos dio una nueva vida, pero esa nueva vida va en proceso con el Espíritu Santo. Es un proceso que estamos teniendo de adoptar esa nueva vida, de andar en novedad de vida, siendo transformados por el Espíritu. Entonces, ahí vemos el presente, y en el mismo Tito dice, y por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Acá en este versículo también podemos ver un poco el pasado, ¿no? Ahí no lo estoy viendo ahora. Nos declaró justos. ¿Cuándo? En el pasado. Nos dio seguridad. ¿Cuándo? En el presente. Y vamos a heredar la vida eterna en un futuro, cuando Él aparezca completamente y seamos esa salvación que ahora estamos disfrutando sea completa, que nuestros cuerpos ya no estén atados o no atados, la palabra no sería atados, sino envueltos con un sistema de pecado. Ya eso no va a estar más y no va a estar el germen en nosotros que a veces nos incita a ir a ese sistema. Se va a desconectar completamente en ese futuro. Entonces, entendemos los tiempos. Como nunca me puede faltar un cuadro, lo vamos a ver. En el pasado, la justificación. ¿De qué nos libera? Del pecado, de la pena del pecado. La paga del pecado es muerte. Listo, estás en Cristo, ya no hay ninguna condenación. No va a haber muerte. Entonces el estado del creyente en Cristo ya es salvo. En el presente, la santificación o la transformación. ¿De qué nos libera? Del poder del pecado. Y vamos siendo transformados. ¿Sí? No se conformen en este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Y futuro es la glorificación. ¿De qué nos va a liberar? De la presencia del pecado alrededor nuestro, conocido como glorificación. O, dicho de otra manera, la transformación completa. La transformación absoluta y completa. 1 Juan 3:2 dice, cuando Él se manifieste, o sea, cuando lo veamos, otra vez, ya se manifestó, pero cuando Él se manifieste otra vez, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en 1 Corintios 15, en capítulo que habla acerca de la transformación del cuerpo, versículos 51 y 52, dice, pero permítame revelarles un secreto maravilloso, dice Pablo. No todos moriremos. A mí me gustaría estar entre esos. No sé vos. Me gustaría saltearme ese paso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Eso sí, sucederá en un instante, ¡pah!, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Nos podemos ver ahí, tiempo presente, pasado y futuro. ¿Qué hace esto? ¿De qué me sirve estudiar esto, Eduardo? ¿Te estás poniendo demasiado? No, es solamente alimentar, es solamente entender más profundamente que la salvación tiene 3 tiempos y que Dios habla de esos 3 tiempos y que eso es entender o ir un poco más profundo en la palabra. No es que, wow, qué profundo están yendo estos vagos. No, estamos rajuñando el paquete acá. La superficie estamos raspando. Entonces vimos a Pablo viviendo la sinergia paradójica. ¿Entendemos los tiempos? Que escrituralmente, posicionalmente, hay 3 tiempos en la salvación o en la transformación. Y ahora tendríamos que entender cuáles son las herramientas que usa Dios para que esas
santificación, para que esa transformación ocurra. De la salvación sabemos cuál es la herramienta. Por uno solo podemos ser salvos, y ese es Cristo Jesús. Pero las herramientas que Dios usa en esta sinergia espiritual paradójica es lo que vamos a ver en este último punto. Ustedes están viendo ahí, no sé cómo se llamará, pero bueno, es un grupo de puercoespines, ¿sí? Que para mí es la imagen más parecida a lo que es la iglesia, cuando nos juntamos, ¿no? Somos algo, sí, pero uy, cuidado con este, no le digas así, este se puede ofender, cuidado con esto otro, cuidado con esto. Las herramientas que Dios utiliza es lo más parecido a esto que estamos viendo. Utiliza el dolor, utiliza el fracaso, utiliza personas, a veces utiliza la soledad, a veces también utiliza el éxito como herramienta para transformación, que la persona pueda entender quién es Cristo en él. Y también a veces Dios utiliza tanto la escasez como la prosperidad. Si nosotros entendemos esto como herramientas del proceso de transformación de Dios, nuestra vida, créanme, va a ser mucho más liviana. Si nosotros creemos que estas herramientas que Dios utiliza son cuestiones que tengo que orar para que desaparezcan, quizás la vida se me haga un poquitito más pesada. Otra vez, no quiero decir que no oremos por si tuviste un fracaso, por si tenés un dolor, por si estás solo, por si tenés... No estoy diciendo eso, estoy diciendo que sería más beneficioso para nosotros poder entender que es un proceso de Dios, porque si nos llegó, o es por alguna macana que nos mandamos nosotros, estamos cosechando lo que sembramos, pero igual de todas maneras Dios lo está permitiendo. Y si Dios lo está permitiendo, lo mejor para un creyente sería aprender de ese proceso. ¿Qué tengo que aprender en este proceso de dolor, en este proceso de éxito? ¿Qué tengo que aprender de...? A mí me gustó mucho una vez, en una iglesia apareció, en el momento de la alabanza, apareció una nube dentro de la iglesia cuando estaban alabando al Señor. Claro, la mayoría de la gente decía, wow, y me acuerdo el pastor lo que dijo, así como en todas las cosas de la vida, preguntémonos por qué está apareciendo esto. Damos gracias a Dios, todo esto. Obviamente que fue un periodo de tiempo, no fue algo constante, pero me gustó la actitud de este pastor de decir, ¿por qué? ¿Qué nos quiere mostrar Dios con esto? Y me parece que sería una buena pregunta para todos los ámbitos de la vida, ¿no? ¿Por qué será que estoy pasando por esto? Entonces, tenemos ahí al puercoespín. Entendamos que tenemos que ejercitarnos en las cosas espirituales. Ese ejercicio en las cuestiones espirituales crean hábitos, lo cual forma el carácter del creyente. Y ese carácter define al creyente. Define a un creyente maduro o a un creyente inmaduro en las cosas del Señor. Maduro e inmaduro. ¿Cómo entendemos este proceso de un creyente? De esta transformación que quedó trunca si la persona no maduró en ese proceso de Dios. Quedó inmadura. Si entendió el proceso de Dios, si entendió cómo Dios trabajó con él y maduró en los términos de Dios. Hebreos capítulo 5 nos da un pantallazo de lo que es. El escritor dice, miren, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. ¿Qué tema? La justificación, y poder ir un poco más profundo en este tema, dice el autor. Y por culpa de estos cabezas duras,
estos hermanos hebreos, nosotros no nos podemos enterar de estos temas más profundos. Pero bueno, dice, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. Y tal parece que no escuchan. En el original dice, se han embotado sus oídos. No quieren escuchar. Han decidido no escuchar. Han tomado una actitud de no quiero escuchar esto. A mí, dame todo lo que suene lindo. No me vengas con cosas en que tenga que ponerle esfuerzo para entender. No. Bueno, esta es la clave de estos creyentes. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Este es un gran versículo que usamos los maestros para decir, vamos, pongámonos las pilas para estudiar un poquito esto. Vamos un poquito más profundo, no nos quedemos en la superficie siempre. No nos quedemos con el cotillón, no vayamos siempre a lo mismo y esto, y filosofías, y mi opinión, y yo pienso. No, vayamos a lo profundo de la palabra. Pero acá la clave es que sean, no quieren escuchar. Pueden, y esto lo conozco por propia experiencia, ¿eh? Puedo estar en la iglesia y no querer escuchar. Y alguien puede pensar, este asiste a todos los cultos, es un... pues puedes tener la cabeza en otro lado, el corazón en otro lado, y no estás escuchando lo que se dice. O lo estás escuchando, pero no estás internalizando, no estás hablando con Dios, lo que estás escuchando. Es un tiempo perdido, desgraciadamente. No querer escuchar, parece una pavada esto lo que estoy diciendo. Pero es un acto de inmadurez cuántico. Es un acto de inmadurez, es como cuando éramos chicos y decían, no te he escuchado, no te he escuchado. Ese es el extremo, ¿no? Pero nosotros como creyentes a veces hacemos ese tipo de cosas donde Dios nos quiere hablar por procesos. No quiero escuchar esto, yo quiero hablarme en cosas positivas y vamos a lo... y no lo confieses, y no lo... Pará. O vamos a pedir oración para que Dios me saque esto. Hermanos, si Jesús hubiera pedido oración en el día 20 de los 40 que estuvo en el desierto para que Dios no lo hiciera pasar por la tentación, no nos hubiera escuchado. Tenían que ser 40 días. En el proceso con Jacob, lo mismo. Hay un proceso en esa persona. Y si la persona lo entiende, bienvenido a ser. Pero si no quiere oír, esto no es moco de pavo, no es algo, una tontería, no es un tema para ir soslayando así, dejarlo, mira qué lindo este tema. No, es que no quiere oír, es un acto de inmadurez cuántico. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. Quiere decir que un acto de inmadurez de este tamaño, de no querer oír a Dios, va a hacer que esa persona camine no por fe, porque no está escuchando. Va a andar por inercia, o vamos a andar por inercia, vamos a andar por tradición, vamos a hablar lo que otro dice, vamos a copiar y pegar, vamos a entrar en un movimiento de actividad, pero ¿y cuál es el fundamento de todo eso? Todo lo cual describe a un creyente, pero en modo hombre natural, que no percibe lo que es de Dios. Y que se va a dejar llevar por vientos de doctrinas, llevado por un lado y por el otro. Ahora esto otro, ahora vamos a hacer esto. Bueno, ustedes sabrán entender esto que estoy tratando de decir. Y termina diciendo, es un versículo en el que hay que pasar tiempo. Yo les pido, por favor, que no lo lean rápido, que pasen mínimo una semana en este versículo 14. El alimento sólido
es para los que son maduros. Quiere decir que han pasado un proceso en donde han escuchado a Dios a través de las circunstancias que le han llegado. Los que a fuerza de práctica, quiere decir que estas personas que son maduros, a fuerza de práctica, o sea que no fue que llegó en una nube y cambió sus vidas. Práctica, constancia, intencionalidad. Bueno, estas personas maduras que han pasado ese proceso, ahora están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Obviamente lo bueno y lo malo de Dios. No sé, pasá tiempo en esto. Meditalo en tu corazón, masticalo. ¿Estoy siendo maduro? ¿Cómo me va con la práctica de los procesos de Dios? ¿Estoy capacitado para distinguir entre lo bueno y lo malo, oyendo la voz de Dios, como hacía Adán y Eva a la tardecita cuando caminaban con Dios? ¿O distingo entre lo bueno y lo malo porque tengo del árbol de la sabiduría, del bien y del mal? ¿De dónde estoy comiendo? ¿De dónde estoy pasando este tiempo? Entonces, yo sé que todos nosotros en algún punto de la vida no tenemos el esposo que queremos. Quizás en algún momento de la vida hemos pensado, me tocó el esposo equivocado, o me tocó el hermano o la hermana equivocada, llámese de sangre o en Cristo. Padres, esto cuando sos adolescente decís, ¿por qué me tocaron esto? ¿Por qué no fui hijo de Messi, de Beckham, de qué sé yo, de alguno con plata, de esto, lo otro? Esto me tocó estos padres. Y podemos decir lo mismo de los jefes, de los vecinos, de los líderes, de los hijos. Podemos decir, y acá es donde las herramientas, no lo vemos como herramientas, a estas situaciones personales que nos tocan vivir. Pero la Biblia dice que hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, el proceso a veces es con personas. Me estoy enfocando más en eso, ¿no? Entre todo lo que vimos, dolor, soledad, éxito, prosperidad, escasez, me estoy enfocando en lo que Dios cuando usa herramientas que son personas. Pero la Biblia a mí me dice, miren, entre ustedes se van a andar afilando. Pero si yo entiendo que esa herramienta tiene un carácter podrido y que el único... ¿Y qué pasa si es una herramienta de Dios para tratar conmigo? ¿Qué pasa si yo, con lo complicado que soy una lima para Marina, para Gonzalo y para Sofía? ¿Sí? Soy algo que les lima algo en ellos. Lo bueno sería saber, bueno, Dios, ¿qué querés sacar con este padre o esposo que me diste? Otro versículo dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La mayoría va a decir, no, dejando de congregarse, hermano, y usar esto para meter culpa, como algunos tienen por costumbre. El énfasis no está ahí, el énfasis está en estimularnos cuando nos juntamos, en estimularnos al amor y a las buenas obras. Si nos congregamos para otra cosa, bueno, no sé, si venís o no venís es lo mismo, pero si nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras, que sabemos cuáles son las obras buenas, las que se hacen en Cristo Jesús. Entonces, ¿y ahí cómo lo hacemos? Con gente. Exhortados los unos a los otros. O sea, exhortar no quiere decir retar. Algunas hermanitas de la iglesia, cuando yo me convertí, pensaban que exhortar era, no, pero vos y vos. No es esa la idea de exhortación. La exhortación es vení, caminemos juntos, vení, hagamos esto juntos. Exhortados los unos a los otros cada día,
mientras dura el tiempo que se llama hoy. ¿Hay hoy? ¿Hoy podemos decir que hoy es hoy? Sí, bueno, todavía tenemos que hacer esto entonces. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si vemos a alguien que Dios puso alrededor nuestro, endurecido por el engaño del pecado, deberíamos preguntarnos si en qué medida podemos haber fallado nosotros de no haber estado exhortándolo cada día. Y otra vez, la exhortación va mucho más allá que tirarle un versículo por la cabeza. Va mucho más allá de todo eso. Es ponerse hombro con hombro y decir, necesitas que oremos la palabra. Es mucho más que eso. Sobrellevar a los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, esas herramientas que Dios utiliza para que lleguen a nuestro alrededor, tenemos que entender que son para que el proceso de transformación en nosotros ocurra. Quizás nos ponemos a orar por tener más paciencia. Bueno, quizás Dios se valga de alguien con un poco insoportable y te lo va a poner ahí al lado. A decir, no me pediste paciencia, este te va a generar paciencia. Y por ahí nosotros en ese proceso vamos a pedir que Dios lo quite, que Dios lo cambie, que Dios... No era el propósito de Dios, el propósito de Dios era cambiarte a vos. Pero si perdimos el enfoque en ese momento, entonces la transformación no es un proceso solitario. Si bien ocurre en el corazón nuestro, las personas a nuestro alrededor, comunidad podemos llamarlo, juegan un papel fundamental. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Sí, acá hay una decisión de la persona de andar con unos o andar con otros. Pero lo que quiero que entendamos, y sobre todo me lo estoy predicando primero a mí, no es que todo lo que se acerca a uno a veces puede ser, a veces no, o siempre, puede ser permitido por Dios. Puede ser un Labán, es un puercoespín como Labán, que te hace laburar 14 años, 6 años más, 7 por cada una de las hijas, 6 por las ovejas de él. ¿Y quién lo llevó a Jacob ante Labán? ¿La familia? ¿O Dios permitió eso? Bueno, es una pregunta que deberíamos hacer. Entonces, Dios nos exhorta a no hacernos amigos cercanos de personas que practican la ira y la violencia, la pereza, la inmoralidad constante, la codicia y la incredulidad. Dice, bueno, con esta gente no tengas comunión. Pero puede pasar que gente en esa situación se acerque a nosotros y nosotros tengamos que actuar conforme a eso. Hablar la palabra, dar una palabra de ánimo, exhortar, hablarles de Cristo, hablarles de esto. Y a veces en el núcleo más cercano, como que a veces lo dejamos de lado, como que predicar la palabra es para el de afuera, el que no conoce. Pero a mí me encantaría que vengan mis hijos, mi esposa, y me digan, no, la escritura dice esto, ¿por qué estás así si esto dice así, así? Me exhortan a mí, o yo a ellos, y entender que ese es el ambiente en el que debemos vivir. Hemos visto con todas, yo espero escucharlos a ustedes dentro de un rato, a ver qué tienen para decir de todo esto. Pero pudimos ver o entender un poquito lo que era la sinergia paradójica en Pablo, entender los 3 tiempos de esta transformación y no hemos profundizado, solo he tirado la idea sobre la mesa acerca de las herramientas que Dios utiliza para esa transformación. Con esto doy terminado este
este ciclo de lo que era la paradoja, sinergia paradójica espiritual, que puede llevar mucho más tiempo, pero ya llega un momento que hablar de lo mismo y de lo mismo lo retomaremos más adelante, pero creo que hasta acá es un buen punto como para analizar nosotros mismos, analizarnos, eh, ver si estamos en la fe. Pablo dice, hey, mírense ustedes, hagan una autoevaluación a ver si están en la fe, a ver si están caminando por lo que Cristo dice. Examínense ustedes tienen que hacerlo. No saben cómo, mírense al espejo. El Espíritu Santo les va a mostrar a Cristo. Y como poniéndonos cara a cara, sin ninguna careta, porque delante de la presencia de Dios no podemos estar con una careta. Es idiota eso, porque Dios nos conoce mucho más de lo que nos conocemos a nosotros, así que ir a Dios con rostro descubierto, contemplando la gloria de Cristo, vamos siendo transformados como por un espejo, de gloria en gloria, por el Espíritu de Dios. Y en ese proceso, poder entender lo que ocurre a nuestro alrededor, poder entender lo que ocurre en nuestros cuerpos, poder entender lo que ocurre en nuestro corazón, en nuestra mente, y poder caminar en Cristo sin que todo este sistema nos abrume, sin que todo este sistema nos perturbe, y entendiendo a veces que esas cosas que nos perturban son herramientas para cambiar algo en nosotros. No hay ningún modelo terminado de los que me están escuchando ahora. No hay ningún modelo terminado de los que hablan de Cristo tampoco, inclusive yo en primer lugar. Hay mucho que hay que cambiar en nosotros para poder, por lo menos esa es la mirada que yo tengo. Después los voy a escuchar a ustedes, pero vamos a orar. Y si tienen el pancito y el vinito para hacer la Santa Cena, lo hacemos ahora de una vez.